Agustina Barman está del otro lado de la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario. Y con ella queremos hablar sobre el impacto de las medidas nacionales, económicamente hablando, en los sectores más vulnerables. Agustina, ¿nos escuchás? Sergio Ferreiras, mi nombre desde ATP Santa Fe, te estoy saludando. ¿Qué tal, Sergio y equipos? Ahora sí parece que funciona, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí. Fuerte y claro, como fuerte y la claro, perfectamente. Perfecto. Agustina, para hablar sobre precios, necesidades alimentarias y hábitos de consumo. Son tres cuestiones que hoy, yo que tengo la suerte, podría decir, de vez en cuando asistir a algún supermercado, son tres variables absolutamente difíciles de combinar. Sí. Sí, es cierto que, digamos, lo que estamos viviendo actualmente, hay que aclarar que no es un rezago de políticas previas o algo que sucede de manera casual, sino que responde a una serie de políticas que se tomaron con la propia intencionalidad de buscar una recesión que de alguna manera genere una baja en la actividad económica y de esa manera, digamos, enfríe la aceleración de precios, de incremento de precios que se venía dando, digamos. Es un modelo y es un programa económico que busca justamente generar la recesión y lo está logrando, efectivamente. Nosotros lo que observamos, de acuerdo a la remuneración imponible de los trabajadores estatales, de acuerdo a los datos que salieron en diciembre, es que hubo una caída de casi 14 puntos en solo un mes. Digamos, para que tomemos dimensión de esto, desde el 2002 que no se daba una caída del salario real tan grande como la que se vio en diciembre. Digamos, recordemos que tuvimos una inflación del 25%, mientras que los salarios subieron en promedio un 8%, ¿no? Y, digamos, eso no hace falta ni siquiera poner los números porque lo sienten todos los consumidores y consumidoras cuando van al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, y es muy notable cómo el sueldo alcanza cada vez para menos. Obviamente que... Sí, Rodrigo, adelante. No, discúlpame, me llamó la atención justo ese dato histórico. Desde el 2002, Agustina, Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Sí. Desde el 2002, o sea, estamos hablando post-crisis del 2001, Sí. o sea, viene el 2002 con Duhalde, los 5 presidentes antes de que Duhalde, y ¿en qué plazo, digamos, ustedes tienen el dato concreto? Primer trimestre, viste que ahora, digamos, después de la era Macri se mide por trimestre, ¿no? ¿De qué mes de 2002, como para ubicarnos en la historia? No tengo el dato exacto en este momento acá de cuándo fue el mes, pero fue después de la devaluación que hace Duhalde cuando asume, que es ese, digamos, cuando se sale la salida de la convertibilidad, digamos, cuando pasa del 1-1 al 4-1 aproximadamente, es ese el salto digamos, de la caída del salario real, que en ese momento fue del 9,6%, y ahora estamos hablando del 14%. Este indicador, que es el RIPTE, que por ahí se ha escuchado hablar bastante en los medios últimamente, se mide desde el 94 y es la caída más grande que ha tenido desde que se inició la serie. Digamos. La caída anterior había sido la del 2002, que fue del 9,6. Impactante eso. Sí, Sergio. totalmente. Porque estamos hablando, para darle un marco histórico, recordemos que los primeros días de Duhalde, Remelenikov genera un segundo corralito, se le llamó corralón. O sea, hoy no hay corralón, hay restricción a la compra de divisas, pero no hay una prohibición para coartarte Claro, una prohibición de disponibilidad de fondos, digamos, de ahorros, por ejemplo. Pero en un momento se habló también de ese escenario. Algunos decían, no, miren, Milei, si no tiene dólares en el primer semestre, en un gobierno de Milei, en el primer semestre, si no tiene los dólares que necesita de reservas, va a apelar a los ahorros de los argentinos en dólares. Sí. Bueno, de alguna manera eso un poco está pasando, porque digamos vemos que el dólar está bastante atrasado. Recordemos que bueno, en diciembre hubo una devaluación del 54% que tuvo un impacto mucho mayor sobre los precios. Es un numerazo, es el 54%. Sí. Y eso produce lo que se denomina en economía overshooting, que es que los precios se incrementan más que proporcionalmente lo que fue la devaluación.
Entonces, el propio incremento de los precios te come el efecto de la devaluación que se generó en diciembre. Entonces, el dólar ahora está en valores reales similares a los previos al PASO del 2023, y lo que estamos viendo es que mucha gente que no llega a fin de mes, porque justamente los incrementos son muy altos, sobre todo en alimentos, tienen que recurrir a la venta de dólares de ahorro, Claro. digamos, cualquier buchito que tienen, porque, digamos, como también el dólar está bajo, tratan de vender poco, pero está sucediendo que, bueno, la gente común está vendiendo lo poco que tiene de ahorro, y colocándolo en el sistema financiero, digamos, sea legal o sea ilegal. Agustina, ¿cómo te va? Buenas tardes. María Luisa es mi nombre. En este panorama que describís y teniendo en cuenta la propuesta de campaña y la voluntad explícita del Gobierno Nacional de ir hacia la dolarización de la economía, ¿lo ves probable, lo ves factible en un mediano plazo o hay que esperar a determinadas cuestiones que todavía no sabemos cuáles son? Mira, es bastante complejo pensar en una devaluación, digamos, como se ha planteado en los términos de la campaña, digamos, como una No, moneda perdón, de discúlpame, circulación. Agustina. Yo no sé si no me expresé mal o quizás no tuvimos un problema en la comunicación. Me refería al proyecto que tenía Milei y tiene de dolarizar la economía. Sí, por eso, Ah, digo, la dolarización, digo, es, digamos, como tal, como una formalización de utilizar como moneda de cambio al dólar estadounidense, así como tal, requeriría demasiadas reformas estructurales. Lo que sí vemos, se ve como algo probable que suceda en el futuro es mayor endeudamiento en dólares por parte del Estado, digamos, algo que ya está llevando a cabo Caputo con ciertas colocaciones de bonos principalmente para el sistema bancario, digamos, en esto que se hablaba de las LELIQs como herramienta de financiamiento para los bancos, vemos que hay un reemplazo de eso por instrumentos en dólares, por lo cual se está yendo hacia una dolarización más de facto, pero principalmente en instrumentos de deuda. No veo que sea probable que haya una dolarización en términos de cómo se planteó en la campaña, de que, digamos, justamente utilicemos el dólar como moneda corriente, pero sí que el dólar comienza a tener una importancia mucho mayor en el sistema financiero y tal vez algún tipo de sistema de convertibilidad. Pero lo cierto es que no hay ningún tipo de certeza con respecto a cuál es el plan económico en ese sentido. y podemos decir que en Argentina en estos momentos los precios, el costo de alimentos, combustibles, tarifas y demás, se ajustan a precios, por ejemplo, europeos o estadounidenses, con salarios retrasadísimos. Sí, incluso más, digamos, el otro día estaba viendo justamente una estadística de comparación de precios con países europeos y Estados Unidos, y el encarecimiento en dólares que se dio en estos últimos meses fue muy fuerte, pero también recordemos que responde justamente a esto de que mencionaba hace un rato, de que el dólar está en valores reales muy atrasado. Digamos, pensemos esto, que está a los mismos valores en términos reales, digamos, no nominal, sino en términos reales, a lo que estaba en las PASO del 2023, digamos, antes de la devaluación que hizo el ministro Massa. Entonces, hay una, digamos, esa comparación pierde realidad, porque justamente el dólar está planchado por justamente la política económica que está llevando este gobierno, pero sí es cierto que se está viendo un encarecimiento en dólares muy fuerte, pero ante un salario real que está en los niveles más bajos de la historia, como veíamos antes. Y bueno, y eso ha repercutido fuertemente en el consumo, digamos. Nosotros veníamos hasta hace unos meses en un escenario de una inflación alta, pero que estaba acompañada por una actividad económica y un consumo bastante alto. Y lo que vimos, principalmente en enero, fue una caída muy fuerte, y los rubros en los que se ve la caída, lo cual es lo más preocupante de toda esta situación, es, en primer lugar, el rubro de farmacias, que
también tengamos en mente que el DNU está vigente y que permite justamente una regulación para la farmacéutica, para los laboratorios, para que fijen los precios. Entonces, eso está haciendo su efecto. Entonces, vemos caída en el consumo de las farmacias y caída del consumo de alimentos y vestimentas. O sea, estamos viendo de tres componentes que son básicos en la canasta de cualquier ciudadano y ciudadana, por lo cual se están observando, digamos, recortes de consumo que ya tienen que ver con la subsistencia, digamos, que no son gustos o cambiar de marca, sino que es pasar a dejar de consumir fármacos y dejar de consumir alimentos que son indispensables. ¿Cuándo pensás que se pueden acomodar los precios relativos, Agustina? Es muy difícil de saber porque... Pues te hago un paréntesis para ayudarte más o menos, pensemos juntos esto, ¿no? Porque en esta economía de B corta que menciona cada rato Javier Milei y su gabinete, sobre todo se lo he escuchado mucho a Javier, al presidente, digamos, y a Cafiero, a Cafiero, digamos, a Caputo. Y en esa economía de B corta también hay un plazo que están muy expectantes los mercados a partir de la cosecha, ¿no? Que es habitualmente el plazo de abril a agosto. Que esa economía de B corta, que en ese plazo de abril a agosto, ¿pensás vos que puede haber justamente un cruce de los indicadores, las variables? Yo la verdad que estoy muy poco optimista con respecto a eso porque es, digamos, un discurso que ya lo hemos visto varias veces en la historia, sobre todo en la historia reciente, que tiene que ver con el segundo semestre o tiene que ver con esta recuperación. La luz al final del camino, el tercer trimestre. Cuando se empezó Macri, digamos, a medir por trimestre, es como que... Bueno, Massa también lo hizo con el INDEC, ¿no? Empezó a medir por semana, te acordarás. Cuando están las cosas mal, empiezan a cambiar los indicadores, ¿no? Sí. Ya cuando estás midiendo la inflación semanalmente es porque ya es una declaración en sí misma de que estás en un problema inflacionario bastante grave. Pero sí, históricamente siempre el segundo semestre del año para Argentina es mucho más complicado porque los desembolsos y digamos, de reservas de exportaciones son mucho menores, por lo cual siempre a partir de marzo, que arranca la cosecha de la soja de primera, ya comienzan a haber exportaciones y suele haber aumento de las reservas del Banco Central. Sí, es cierto que es muy difícil ver que a futuro eso mejore porque justamente estas reservas ya tienen un destino muy claro, que son pagar deuda del FMI y deudas comerciales, por lo cual no se ve que eso pueda llegar a ser retenido por parte del Banco Central, sino por todo lo contrario va a tener un paso muy, muy fugaz. Y además, sumado a toda esta situación que ya venimos viendo de lo que ellos denominan sinceramiento de precios, que en realidad es un incremento por encima del valor de mercado, porque nadie podría decir que los alimentos, por ejemplo, estaban atrasados, sino que por lo contrario vienen aumentando muchísimo en los últimos meses, y sumado a las desregulaciones en las tarifas de luz y de gas, la quita de subsidios al transporte, todo indica que son medidas que van a incrementar la inflación y no reducirla. Esta B corta de la que se denomina es básicamente el pico, digamos, el umbral mínimo de consumo que puede llegar a tener la gente, que ya es muy difícil de imaginar qué más se puede llegar a recortar en este escenario, digamos. Claro. Por lo cual sumale esta nueva decisión, o por lo menos que se está estudiando la decisión de tocar la tarifa de la energía o mejor dicho, la quita del subsidio para la tarifa de energía a las personas que tienen prepaga, fueron al exterior o compraron dólar oficial o lo de ARMEP. Sí. O sea, ¿te hacía falta un escenario más de la sociedad para tocar? Porque ese tiene un componente, yo te diría, no, a ver,
Vamos al Fernet de Schiaretti, 70-30, digamos, 70%, digamos, es voto de Milei eso. Sí, sí, lo que se ve claramente es que, digamos, la casta en realidad termina siendo la clase media, porque todas estas medidas a quienes más, digamos, quienes más margen tienen para perder en este escenario es la clase media, digamos, los recortes a las prepagas y digamos, los aumentos en las prepagas y los aumentos en las escuelas secundarias, a quienes más afectan es a la clase media. Y lo que paradójicamente termina generando es que haya mayor demanda hacia el Estado, digamos, porque si la prepaga te aumenta un 50% de un mes hacia el otro, lo más probable es que muchas familias se tengan que dar de baja y tengan que recurrir al hospital provincial, hospital nacional que tenga más cercano, digamos. Paradójicamente termina generando justamente una mayor demanda hacia los servicios estatales de educación y de salud, Claro. lo cual va a generar una saturación total, porque ya de por sí lo que estamos viendo también es, además de un recorte directo hacia los ciudadanos, es recortes fuertes hacia las provincias. Bueno, estarán al tanto de todo lo que estuvo pasando esta semana con el Fondo de Desarrollo Provincial, Sí. que fue un fondo que fue incluso creado por Cavallo en los 90 ante la transferencia de la Administración de la Salud y de la Educación de la Nación a las provincias. Se compensa con ese fondo que básicamente sirve para que pueda funcionar y pueda hacerse cargo de los gastos corrientes las provincias. Entonces, todo apunta hacia un mismo lugar, que es la saturación y el financiamiento del Estado en todos los niveles. Agustina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y desde ya volveremos a hablar, obviamente, sobre estos temas en algún otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.